Buenos días. Vamos al inicio de esta audiencia. Buenos días. Lunes 8 de abril del 2024, 8:32 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la Corte Suprema, a cargo del juez Checla Historia, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones en el expediente 33-2022-12. Esta audiencia además está siendo registrada en audio. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días con todos. Por el Ministerio Público, Luis Alberto Germaná Mata, fiscal adjunto supremo del área de denuncias, enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, con casilla electrónica 171927, correo institucional, el que ya está señalado en autos, y dirección en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 8 del Cercado de Lima. Gracias, señor fiscal. Por la Defensoría de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. En representación de la Procuraduría Pública General del Estado, Evelyn Milagro Fisco Murillo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 9599 y demás datos procesales ya consignados en autos. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Castillo. Muy buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria y a las partes presentes. Se acredita el letrado Wilfredo Arturo Robles Rivera, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 57528, con domicilio procesal en la casilla electrónica 8701 del SINOE. Asimismo, nuestro domicilio físico en Tirón Moquegua 157, oficina 213, Cercado de Lima. Correo electrónico correo electrónico de la defensa pedro.castillo.defensa. Y asimismo los demás datos ya consignados en autos. Gracias, señor. ¿Hay escritos que están ingresados? Ningún escrito, señor juez, por el momento. Bien, correcto. Gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia. Voy a dar al doctor Robles 12 minutos, doctor, para que escuchar sus argumentos. Bien, señor juez. Venimos a esta audiencia a solicitar al despacho del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Se sirve dictar medidas de corrección dentro del presente incidente de tutela de derechos respecto a que se resuelva la renuencia del Ministerio Público a facilitarle copias en PDF de los tomos de la carpeta fiscal. Sucede, señor juez, que mediante escrito de fecha 1 de febrero del 2024, se me designa como nuevo abogado defensor y en un otro CIDIGO solicitamos que se nos faciliten copias PDF de los tomos que tiene el Ministerio Público en su acervo y que se nos señale fecha y hora o la forma de entrega de estos archivos, dado que resultaban de importancia para que la defensa pudiera formular su estrategia y asimismo poder informarle al detalle la situación, la envergadura del caso a mi cliente. Este escrito fue respondido mediante la providencia 510 por el Ministerio Público, en la cual se nos da cuenta o se da cuenta de nuestro escrito, y en el segundo considerando se hace referencia a las copias que hemos solicitado de los tomos de la carpeta fiscal,
y se condiciona esta entrega a que se cumpla con acompañar un comprobante de pago de la tasa correspondiente, es lo que plantea el Ministerio Público. Entonces, bueno, frente a ello hemos formulado un escrito bajo la sumilla que se respete el derecho de defensa. Se le solicita al Ministerio Público mediante este escrito que se deje sin efecto el extremo de la Providencia 408 que nos pretende obligar al pago de tasas para la expedición de copias en PDF de la carpeta fiscal, y que se emita una nueva disposición para que estas copias sean compartidas de manera gratuita a la defensa. Bien, mediante Providencia 539 de fecha 20 de febrero del presente, el Ministerio Público arguye que la privación de la libertad de don Pedro Castillo Terrones no supone necesariamente que carezca de ingresos o recursos económicos, puesto que habíamos enfatizado en nuestro escrito que no solo el proceso penal es gratuito, sino que además se trataba de un reo en cárcel. Entonces, se reitera la orden de que se cumpla el TUPA respecto a al pago de tasas. Y bien, si bien el Ministerio Público hace referencia a este TUPA, en dicho instrumento reglamentario del Ministerio Público se hace referencia al escaneo de actuados. Nosotros no hemos solicitado al Ministerio Público que despliegue recursos humanos para escanear algún documento que no esté escaneado, sino que hemos pedido los tomos que ya se encontraban escaneados con anterioridad y que ya existen como archivo, que los tiene el Ministerio Público y que existen al margen de que lo hayamos solicitado o no, y que en este caso lo requerimos. Entonces, percibimos que es un cobro indebido y que en todo caso se está aplicando de manera abusiva, creo yo, este TUPA, ¿no? Porque digamos, en los mismos archivos, digamos, si otras partes, otras defensas, otros procesados pidieran, o sea, van a volver a cobrar por lo mismo, por el mismo archivo que no están generando no están produciendo ningún nuevo escaneo. Asimismo, creo que hay un error de criterio al subordinar el derecho de defensa a normas administrativas de carácter tarifario. Entonces, yendo y superponiéndolas sobre el ordenamiento procesal penal, que tienen rango constitucional y convencional y que amparan el tema de la gratuidad de la administración de justicia, y asimismo colisiona no solo con el derecho a la defensa y a contar, a conocer, digamos, en amplitud todo el acervo de la imputación, sino asimismo que específicamente tiene que ver con el derecho a preparar la defensa, que no solo requiere de un tiempo razonable, sino que además el preparar la defensa requiere de contar con la información. Entonces, es porque es ahí en esa carpeta, en esos tomos, donde vamos a encontrar la imputación concreta, así como los elementos de convicción que la respaldan. Entonces, en esta situación nos estamos enfrentando a barreras burocráticas y onerosas que está poniendo el Ministerio Público y que además sirven para obstruir el ejercicio del derecho de la defensa.
Bien, entonces solicitamos en mérito a estos los fundamentos que hemos tratado de resumirlos, dado que habiendo acudido al propio Ministerio Público para que corrija esta situación y no habiendo, digamos, una respuesta factible por su parte o arreglada a derecho, y que continúa esta transgresión de los derechos y garantías que le asisten a mi cliente y conjuntamente con su defensa, es que acudimos al órgano jurisdiccional para que adopte el correctivo necesario y proceda a ordenar al Ministerio Público a que cese esta vulneración de derechos que nos parece palmaria y evidente. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor Robles. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía. Muchísimas gracias, señor juez supremo. En principio, antes que nada, solicitó usted que que el especialista diera cuenta si es que nosotros o alguna de las partes había presentado un escrito. Nosotros, con fecha 20 de marzo de este año, 2024, presentamos un escrito acompañando dos anexos que resultan importantes precisamente para el contenido de esta audiencia, con fecha 20 de marzo del 2024. Sería importante tenerlo a la vista. Verifica, Cristian. Señor juez, en todo caso, mientras se ubica el escrito, debo empezar señalando que la defensa técnica cuestiona en resumen y brevemente las providencias 510 y 539 que forman parte de esta carpeta fiscal 204-2022 en la investigación que se le sigue al señor José Pedro Castillo Terrones por los delitos de organización criminal y otros. El señor Pedro Castillo, o a través de su defensa técnica, cuestiona pues estas dos providencias y hace mención a que se le estaría recortando básicamente su derecho a la defensa y también el principio de gratuidad en la administración de justicia. Ha señalado que este sería un cobro, lo que está solicitando, que es el Ministerio Público, que es la aplicación de este TUPA, que sería un cobro indebido, un cobro abusivo, y para ello sustenta como argumento de defensa el numeral 16 del artículo 139 de nuestra Constitución Política, como también la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de transparencia y acceso a la información pública, etcétera. Sin embargo, señor magistrado, ya nosotros en otras ocasiones también hemos hecho mención sobre este tema, el tema del cobro que está estatuido en nuestro TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio Público. Pero nuestra Constitución Política, en su artículo 139, numeral 14, efectivamente consagra como derecho fundamental el derecho a la defensa. Sobre ello, nosotros somos muy respetuosos. Sin embargo, hacemos una aclaración respecto al numeral 16 de este mismo artículo 139, en donde nos señala nuestra Constitución que el principio de la gratuidad de la administración de justicia, en el sentido que sí, efectivamente, consagra el derecho a la defensa gratuita, pero bajo dos supuestos, para las personas de escasos recursos y para todos, también dice la Constitución, en los casos que la ley señale. Esta misma redacción se repite en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 24, cuando dice: la administración de justicia es
gratuita para las personas de escasos recursos económicos y, nuevamente el segundo supuesto, para todos los casos expresamente previstos en la ley. Se encuentran exonerados del pago de las tasas judiciales. Es decir, tanto la ley orgánica del Poder Judicial como nuestra propia Constitución establecen pues que el principio de gratuidad, como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto. El Código Procesal Penal igualmente en su artículo primero del título preliminar, cuando hace referencia a la justicia penal, señala pues que la justicia penal es gratuita, salvo, nuevamente, el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código, ¿no? El artículo 138 de nuestra norma adjetiva regula el tema de la obtención de copias y el artículo 498 también del Código Procesal señala que estas costas están constituidas por las tasas judiciales. Entonces vemos que ninguna de las normas hacen referencia a una gratuidad absoluta. En el caso concreto, señor magistrado, además de estas normas que sustentan el pedido de tutela de la defensa técnica del señor Castillo Terrones, también se ha señalado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, el Código Procesal, entre otros. Y se ha dicho que nosotros nos rehusamos o somos renuentes a entregarle las copias. No es cierto. Nosotros no nos estamos rehusando a entregarle copias. Lo que estamos exigiéndole a la parte, a una de las partes, en este caso al señor Castillo de Terrones o a su defensa técnica, es que cumpla con el pago establecido en el TUPA. Este pedido, en este caso concreto, este pedido fue efectuado cuando ya el TUPA había sido incluso modificado, porque recordemos que la resolución, primigeniamente existía una resolución de la Fiscalía de la Nación, la 275-2024, del 29 de enero del 2024, que efectivamente, la resolución 2745 del 2023, del 18 de octubre de 2023, que efectivamente se habían considerado algunos montos que tenemos que aceptar habían sido cuestionados. Esta resolución administrativa fue modificada con fecha 29 de enero del 2024, es decir, con posterioridad incluso a la solicitud de petición de copias, y en donde en su considerando sexto de esta resolución modificatoria del TUPA, se hizo mención a algo que en esta audiencia acaba de señalar la defensa técnica, que es el tema de las barreras burocráticas. El INDECOPI, y se hizo mención en esta resolución, considerando sexto, que el INDECOPI, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, solicitó al Ministerio Público se evalúe el costo del servicio de copia o escaneo de los actuados, disposiciones o resoluciones de los casos en proceso o archivados solicitados por las partes en la modalidad de fotocopia certificada y escaneo a fin de que sean reajustados. Jamás el INDECOPI dijo que sean eliminados. El INDECOPI, además, es necesario decirlo, no ha considerado que este cobro sea una barrera burocrática carente de razonabilidad o que en todo caso sea ilegal. Tenemos además también una sentencia del Tribunal Constitucional que la 1847 del 2013, en donde el ciudadano ex magistrado del Ministerio Público, el doctor Luciano Valderrama Solórzano, solicitó para ejercer su defensa también en sede del Ministerio Público copias escaneadas. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Declaró, primero, en su parte resolutiva de esta sentencia, fundada en parte la demanda por haberse acreditado la lesión del derecho de acceso a la información por el cobro desproporcionado. No dijo que era un cobro ilegal o un cobro abusivo, un cobro desproporcionado, y en el resolutivo número 3 declaró infundada la demanda en el extremo referido
a la entrega gratuita de la información. Es decir, el propio tribunal también dijo que había, en todo caso, que cobrar un monto razonable. También tenemos una sentencia casatoria expedida por la Sala Penal Permanente en la sentencia 171 del 2011, en donde la Corte Suprema de Justicia de la República ha expedido esta sentencia en casación, que además la ha establecido como doctrina jurisprudencial en lo que se encuentra dispuesto en los considerandos décimo, 11º, 12º y 13º. Y en el 13º, ¿qué se ha dicho? Solamente brevemente daré lectura, que dicho cobro, o sea, refiriéndose a los cobros que exige el Ministerio Público, será motivo de exención siempre que el solicitante acredite la condición específica del beneficiario y adjunte la verificación socioeconómica de este, respecto a que no cuenta con recursos económicos necesarios para efectuar dicho pago. Por tanto, este criterio deberá ser considerado en adelante como doctrina jurisprudencial de cumplimiento obligatorio. Finalmente, señor juez, y a las partes también, el Ministerio Público considera que en todo caso la vía idónea para revertir esta situación es una acción constitucional que está prevista en el artículo 200 de la Constitución Política, que es el proceso constitucional de acción popular, que es una garantía constitucional que procede por infracción de la Constitución, de la ley, contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, como es este TUPA. Y ya se ha interpuesto una acción constitucional de acción popular que gira en el expediente 04072-2023 ante la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que tuvo o tiene constitucional y sin efecto jurídico el artículo 3, precisamente la resolución 2745-2023, que es la del TUPA, pues, ¿no? ¿Y cuáles fueron los fundamentos de esa acción popular? Primero, la demanda se fundamenta en la afectación desproporcionada del derecho fundamental de hacer. O sea, desproporcionada. Estamos hablando que los ahí demandantes consideran que este es un pago desproporcionado. Segundo fundamento fue, estos incrementos desmedidos representan una amenaza significativa al orden constitucional. Nuevamente, utilizan este verbo, desmedido. Consideran que, que es un cobro desmedido. Y como tercer fundamento, que la imposición de estas tarifas desproporcionadas no solamente resulta injusta, sino también que impide de manera efectiva el ejercicio pleno al derecho de acceder a la información. Entonces, se utilizan estos calificativos, desproporcionados, desmedidos, desproporcionados. Jamás los demandantes en ese proceso constitucional han señalado que estaríamos frente a cobros ilegales. Finalmente, y para terminar, y por ahí comencé, señor juez, nosotros con fecha 20 de marzo del 2024 presentamos ante su supremo despacho un escrito acompañando dos anexos. El señor Pedro Castillo, en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, no solamente tiene una carpeta, que es la que nos ha convocado esta mañana, la 204-2022, tiene otras tantas. No vamos a señalarlas en número, pero es importante hacer mención, y lo acompañamos en nuestro escrito, que en la carpeta fiscal 239, es otra carpeta, 239-2022, que se le sigue por el delito de peculado de uso, con fecha 18 de marzo de este año, es decir, con posterioridad a la solicitud de la defensa que me ha antecedido, de la defensa técnica que me ha antecedido en esta carpeta, el señor Pedro Castillo acompañó una tasa judicial por 82.8 soles, solicitando en aquella carpeta entrega de copias escaneadas. Y así la Fiscalía cumplió con hacerlo.
mediante Providencia 22 de 18 de marzo, dispuso que se expidan copias conforme lo había solicitado. Y tienen otra carpeta, no vamos a decir segunda porque como he dicho tienen varias. En la carpeta 276-2022, también por delito de peculado de uso, la defensa ahí presentó, además de la solicitud, una constancia de pago de tasas por 118.80 soles. Y el Ministerio Público, mediante Providencia 46, cumplió con expedirse las copias digitales solicitadas en la referida carpeta. Entonces, lo que el Ministerio Público quiere hacer ver con estos dos anexos presentados en este escrito de fecha 20 de marzo es que el señor Pedro Castillo en algunos casos paga la tasa prevista en el TUPA, en otros, como en este caso, no sé por qué es la renuencia a cumplir con dicho pago. Si está, como dice la defensa, privado de su libertad, es un hecho objetivo. Y si no tiene recursos, ¿por qué en otras carpetas sí los tiene? Y en esta carpeta que nos ha convocado el día de hoy, ¿por qué existe la renuencia? Creo que la explicación de lo que advierto yo es que el señor Castillo, y no cuestionamos eso, el señor Castillo tiene múltiples abogados. Algunos seguramente le aconsejarán que paguen, otros seguramente que no lo hagan. Eso es todo por mi parte, señor magistrado. Gracias, doctor. La señora procuradora, defensa de la Procuraduría, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Bueno, por parte de la Procuraduría, habiendo escuchado los argumentos de la defensa técnica, ¿no? Y así como también de la Fiscalía, pues simplemente vamos a agregar temas muy puntuales, ¿no? Porque ya fundamentalmente el tema está ya relatado y sustentado ampliamente por la Fiscalía, ¿no? Respecto de que la norma es clara en cuanto indica que la gratuidad no es un derecho absoluto o no es una prerrogativa absoluta del investigado, pues la norma precisa aquellas excepciones, pues, o sea, se va a dar en los casos en que las personas sean de escasos recursos y en aquellos que en la ley lo señala. Por ejemplo, como el caso o como la facultad de la cual gozamos, la Procuraduría en este caso. O sea, la ley establece quiénes son aquellas partes procesales a las cuales ampara esta gratuidad, ¿no? Y en el caso que nos convoca, pues la defensa técnica no ha demostrado que realmente pues su patrocinado sea una persona de escasos recursos, no lo ha demostrado objetivamente, ¿no? También se ha mencionado ya la casación 171/2021, en la cual explica también detalladamente cómo es que se deben evaluar estos criterios para la gratuidad, ¿no? También la sentencia del Tribunal Constitucional 1847/2023, en la que señala y explica que los cobros no pueden ser desproporcionados, pero sin embargo sí existen estos cobros, ¿no? Asimismo, también la Fiscalía ha desarrollado el hecho de la vía correspondiente, pues consideramos, al igual que la Fiscalía, que esta no sería la vía correspondiente para tratar este tema. Y también es importante no olvidarnos el tema que el INDECOPI, ¿no? El ente encargado administrativamente de regular estos temas, ya se ha pronunciado al respecto y en ningún momento ha dicho que el cobro de las tasas sea ilegal, ¿no? Ajustó, sí, por un tema de proporcionalidad los montos, más no se ha dicho nada respecto a que no se deban realizar estos cobros. Pues no hay que olvidar que estos cobros se realizan y están regulados en el TUPAC del Ministerio Público. ¿Y se hacen por qué? Porque eso es un servicio que la entidad brinda. Entonces, toda entidad del Estado, al brindar un servicio, cobra una tasa. ¿Por qué? Porque eso también es parte de la recaudación del Estado, ¿no? Si no, las entidades públicas pues no tendrían de dónde solventarse. Las entidades públicas se solventan de los impuestos que todos los ciudadanos, todos los peruanos aportan, así como de los servicios que brindan a la ciudadanía y que existen las tasas para ello, ¿no? Si no, toda entidad pública pues expediría documentos, daría servicios, realizaría trámites sin ningún cobro. Y no es, pasa en las municipalidades, pasa en la SUNAR, pasa en el Poder Judicial, como es el caso, por ejemplo,
que lo podemos ver, ¿no? A modo de ejemplo, que mediante la resolución administrativa 359/2023 de fecha 22 de agosto del 2023 se reconoce, ¿no?, que hay cobros en las acciones que implican una actividad mínima estatal, inclusive en materia penal, como por ejemplo es el caso de la tasa que tiene el código 07285, en donde se cobra un monto de 17.30 soles por lectura de expedientes con mandato judicial. Es decir, el Poder Judicial también reconoce este tipo de costos por un servicio brindado, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que este es un tema de carácter administrativo que está totalmente regulado y normado, es legal el cobro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Procuraduría lo que indica es que no se deje de, no se le restrinja al Estado perciba lo que le corresponde por un servicio brindado, ¿no? Puesto que ya el Estado inclusive, por el simple hecho de llevar una investigación, de llevar un caso, de estar presente en la audiencia que hoy nos convoca, ya eso implica un gasto para el Estado, una inversión de tiempo y demás, entonces, de dinero. Se respeten en ese mismo sentido las prerrogativas que el Estado tiene para hacer el cobro de tasas, ¿no? Básicamente eso es por parte de la Procuraduría, lo que nosotros consideramos, pues, que es proporcional, es legal, porque está normado el cobro de dicha tasa. En ese sentido, pues solicitamos que se crea infundada la tutela de derechos presentada por la defensa, aunado a que no ha demostrado que se le esté vulnerando un derecho fundamental, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Robles, tiene 5 minutos para escuchar su réplica. Gracias, señor magistrado. Acabo de escuchar al Ministerio Público y señala que la tutela de derechos no sería la vía para defender o reclamar por parte de un procesado que se le ponga trabas para poder conocer los tomos o los cuadernos donde se contiene pues la imputación y los instrumentos de convicción. Y que no sería la vía para discutir acerca de que se entrave su derecho de defensa, su derecho a ser informado, su derecho a contar con la información para preparar su defensa, porque ese es el contenido del pedido. Y señala que esto lo debemos nosotros ir a reclamar en vía de acción popular, en vía constitucional de acción popular. Creo que ahí hay una confusión y hay una mezcla. No, señor, en la acción popular no es para los procesados en la vía penal no tienen por qué ir a la vía de acción popular para reclamar su derecho a la defensa, los derechos invocados en este incidente. Y precisamente creo que más bien todas esas argumentaciones que ha vertido el señor representante del Ministerio Público podrían servir un poco de ayuda a memoria al procurador del Ministerio Público en ese proceso de acción popular, que bueno que bueno que algún ciudadano haya recurrido a ese tipo de, ¿no? Es parte de su derecho, ¿no? De defender derechos, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que le serviría más, porque lo que se ha venido a discutir es que, o sea, digamos como que estuviéramos en un incidente administrativo y no de garantías procesales. Entonces, no, eso se discutirá ahí en la acción popular. Ahora, he escuchado reiteradamente que se dice, no, que la gratuidad en la administración de justicia tiene excepciones. Claro, la ley y la Constitución establecen como regla general la gratuidad de la administración de justicia. Y se entiende que sus excepciones son cuando se trata de vías donde
se discuten derechos del ámbito privado, ¿no? Por eso es que en los procesos civiles, pues, se pagan tasas, se pagan aranceles. No es para cobrarle, o como ha dicho la señorita de la Procuraduría, que el Estado debe cobrar por todo, ¿no? Ya un poco más, bueno, si consideran eso, ya eso tendrá que ver con alguna iniciativa legislativa, ¿no? De repente pensarán algunas personas, nos van a cobrar hasta por presentar un escrito. Bueno, no sé, o por venir a esta audiencia, de repente vas a tener que pagar. Algunos creen de que eso es bueno, es plausible para la sociedad y el Estado. Bueno, creo que es en el Parlamento donde correspondería algún tipo de modificatoria, que obviamente creo que un Estado social y constitucional de derecho no tendría cabida ese tipo de planteamientos, ¿no? Pero tampoco acá en este incidente. Ahora, se está planteando, dice que para que le brinden la carpeta, para que le brinden los archivos en PDF de la carpeta fiscal, mi cliente y no se le inaplique el TUPA, mi cliente tendría que demostrar que se encuentra en una situación de necesidad, ¿no? Tiene que probarlo, demostrarlo, dicen. Pero ¿dónde está amparada esa norma? ¿Cuál es el amparo legal de eso? No tiene, porque la regla es la gratuidad. Precisamente la vía penal es por excelencia la vía donde prevalece sobre todo esa regla general de la gratuidad, ¿no? Entonces, el hecho concreto es de que se dice de que nosotros no cuestionamos el TUPA. El TUPA puede estar ahí. El tema que cuestionamos es la providencia. La providencia donde se niega el acceso a estos tomos de la carpeta. Eso es lo que en concreto estamos reclamando. Porque en el TUPA se plantea de que es por el escaneado. Esos tomos ya están escaneados. No es que van a hacer como dice, despliegue de recursos, ¿no? O en todo caso, si ya lo tienen escaneado, ¿quién pagó ese escaneado de lo que ya tienen, ¿no? Entonces, el tenerlo escaneado. Doctor, su tiempo ya terminó. Sí, termino, señor. Tenerlo escaneado y no rehusarse a compartirlo bajo esos condicionamientos, está atentando contra los derechos de los clientes. He concluido, señor. Gracias, doctor. Doctor Yamaná también tiene 5 minutos. Muchas gracias, señor juez. 1 minuto creo que será suficiente. Jamás el Ministerio Público le ha solicitado que la defensa técnica recurra a un proceso constitucional de acción popular. Lo que hemos dicho es que consideramos que en todo caso la vía idónea es aquel proceso de garantía constitucional. Tanto es así que ya colegas abogados tengo entendido que son del colegio, registrados en el Colegio de Abogados de Lima, han interpuesto esta demanda de acción popular que, como dije, está girando ante la primera Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y en segundo lugar, la defensa ha señalado que con esta actitud del Ministerio Público a través de estas providencias 510 y 539, estamos restringiendo su derecho de acceso tanto a la carpeta como al derecho de defensa. Eso no es cierto, no se afecta, creo yo, con este requerimiento del Ministerio Público, no se afecta el derecho de defensa, no se restringe el acceso a la carpeta, pues la carpeta siempre está a disposición de las partes procesales, la misma que puede ser leída, fotocopiada. Además, voy a dar lectura al artículo 84
del Código Procesal Penal, donde se señala que es deber y derecho del abogado defensor, numeral 7, tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. Es decir, la defensa puede venir en cualquier momento. Hay muchos que lo hacen con cita, sin cita, se les da todas las facilidades para que lean la carpeta, sea incluso muchos que no desean hacer pago alguno de tasa, le toman foto a la carpeta, no hay restricción de ningún tipo, quizás es voluminosa, puede ser, pero eso en nada implica que la carpeta esté restringida o tenga otro carácter. Por lo tanto, y como ha dicho también la procuradora en este caso, eh, ya la Corte Suprema en esta casación 171-2011 ha señalado pues que los investigados, los procesados que desean obtener copias tienen que acreditar y no se muestran renuentes a hacer los pagos correspondientes, que existen, como también ha dicho la señorita procuradora, no solamente en la Fiscalía, sino también en el Poder Judicial, deben acreditar la condición específica del beneficiario acompañando un informe socioeconómico. Ya tenemos informes de ese tipo en el Ministerio Público en otras carpetas fiscales. Eso sería todo y en todo caso la Fiscalía propone que esta solicitud de tutela de derechos sea declarada infundada. Gracias, doctor. Señora procuradora, para concluir. Sí, señor juez supremo. Bueno, muy breve, ¿no? Porque ya como conforme lo indicado por el señor fiscal, el tema de fondo es claro, ¿no? No podemos hablar de una tutela de derechos cuando no está demostrado una afectación al derecho, en este caso, de defensa, que conforme lo indicaría el abogado de la defensa. Pues no puede decir que se vulnere el derecho de defensa de su patrocinado cuando su patrocinado ha sido siempre debidamente notificado de todas las actuaciones del Ministerio Público, al igual que nosotros, Procuraduría. Las partes vienen siendo notificadas desde el inicio de la investigación hasta ahora. Ahondado a ello, como ya lo ha señalado el señor fiscal, el abogado tiene libre acceso a la carpeta y a través de una lectura puede tomar conocimiento de ella. Es decir, no hay ningún medio o la Fiscalía no ha realizado ningún mecanismo por el cual se afecte el derecho de defensa del investigado. Ahora, para volver a incidir en este punto muy brevemente respecto a las excepciones que la misma norma señala, no es como pretende indicar el abogado de la defensa que las excepciones son respecto a las vías, que en la vía civil sí pagas y en la vía penal no pagas. No, la norma es clara en señalar las excepciones y es respecto del sujeto. Dice, estas excepciones, es decir, es gratuito para las personas de escasos recursos, es decir, lo debes probar, ¿no? Conforme indica ya la jurisprudencia, y para todas aquellas que la ley lo señala, es decir, instituciones, entidades públicas a las cuales se les da esta prerrogativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues reiteramos, teniendo en claro que el tema de fondo está ampliamente debatido y ya dilucidado por todas las partes, reiteramos, se declare o se resuelva infundado el pedido de tutela de derechos. Muchas gracias. Gracias, doctora. A ver, una pregunta. Doctor Semana, me dicen que ese escrito, ¿tiene usted ahí la copia? Porque parecería que no ingresaba ni el sistema. Por lo menos acá me aseguran de Secretaría que no lo tienen, salvo que haya un error nuestro. Pero si usted me lo puede aclarar para poder revisar, por favor. Sí, señor juez, lo tengo aquí en la mano. Ya. Lo tengo aquí en la mano. Fue ingresado el día 20 de marzo de 2024 a horas 11:05 al correo mp-jip@pj.com.pe. ¿Tiene la sumilla del escrito? Sí, el escrito lo tengo acá, lo podrán ustedes ver.
el escrito firmado por el señor fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La sumilla era, bueno, el número de expediente, la carpeta, investigados, delito, agraviado. En realidad no hay sumilla, pero sin embargo, brevemente, porque es un escrito Pero de sí una hoja. sí está vinculado con esta tutela de derechos. Sí, hemos hecho referencia que es la carpeta fiscal 204 y el expediente 000-33-2002, que es el que Ok, no... voy a hacer que verifiquen ahora en este momento. A lo mejor aquí Sí, hay un error. el expediente 0033, efectivamente, doctor. Y ahí hemos acompañado como anexo 1 y anexo 2 los actuados, como les dije, le mencioné en la carpeta 239, quizás podría ser el origen, si es que hay alguna confusión. Y como anexo 2, los actuados en la carpeta 276, 239, 276, que es donde el señor Castillo, a través de otro abogado que también tiene, ha acompañado y acompañamos en este escrito un voucher, una constancia de pago por 82 soles y en la otra carpeta un voucher por 118 soles. Es decir, acá hay 200 soles que en otras carpetas el señor Castillo a través de otro abogado sí paga, pero en esta carpeta el señor no paga. Brevemente es eso. Voy a hacer que chequeen ahorita en este instante. Gracias, señor. Dos. Doctor Wilfredo. No, ya estamos en la parte de mis preguntas. Ya el debate concluyó. Voy a verificar ese punto. Número 2. Doctor Robles. Sobre este mismo caso, me suena que ya hemos visto también una tutela. No, señor magistrado, la ¿Qué copias? tutela... ¿No le pedían el monto de 7,000 soles en este caso? Recuerdo que pedían un monto de una tasa que yo ya me pronunció incluso. Sí, hay otra carpeta, señor juez, que corresponde a una carpeta de organización criminal en otro expediente que es con la segunda Fiscalía Suprema Penal Transitoria. Ya, y en esa este juzgado ya emitió una opinión. Sí, este juzgado, su despacho emitió una opinión y precisamente el Ministerio Público también mostró ese tipo de pagos. Ya mi pregunta está contestada. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, de la defensa, quien solicita se declare fundada una tutela de derechos vinculado con el pago de tasas judiciales por carpetas fiscales requeridas o solicitadas. Y por parte de la Fiscalía que se declare infundada la misma por los argumentos ya expuestos y ratificados por la Procuraduría. Se debe pedir la resolución correspondiente notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 9:20, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días, muchas gracias.